Bien, entonces cuando abramos nuestro programa de PCI va a tener este aspecto, esta va a ser la interfaz. En la parte de arriba de aquí tenemos la parte de archivo, donde nos aparecen las funciones básicas de crear un nuevo archivo, abrir, guardar como, editar diagrama de flujo, que es otra forma de representar algoritmos, exportar, cerrar y salir. En la parte de editar tenemos diferentes opciones también. Si ustedes se fijan, estas opciones que aparecen aquí son muy similares a las que nos aparecen en esta barra superior con la que podemos trabajar. Muy similares: crear un nuevo proyecto, abrir, guardar como, regresar o deshacer, y rehacer, cortar, copiar. Muchas opciones que son similares. Las principales: crear un nuevo archivo, abrir un nuevo archivo, guardarlo, guardar como este archivo, cortar porciones de código, copiar porciones de código, pegar porciones de código, corregir la parte del indentado, que es para que se mire de forma más agradable a la vista, con tabulaciones y todo nuestro código. ¿Qué más? Estos es otro de los que vamos a utilizar bastante, la parte de ejecutar y ejecutar paso a paso para que verifiquemos cuál es el funcionamiento de nuestro algoritmo. Entonces estas serían las opciones básicas. En esta parte de aquí, en esta barra lateral, vamos a ver las variables que nosotros tengamos. Inclusive nos aparece el nombre de nuestro proceso o lo que es igual de nuestro algoritmo. En este momento nos dice que no tiene título, pero si le ponemos aquí, por ejemplo, algoritmo que se llame ejemplo, un nombre cualquiera, nosotros nuestro algoritmo ya tiene un nombre, y en esta ocasión nos dice proceso ejemplo, ¿sí? Y me dice que en esta sección se listan las variables que utiliza un algoritmo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver todas las variables que nosotros utilicemos. Ya vamos a hablar mucho más a fondo al respecto de las variables para que lo entendamos. De esta otra parte de aquí obtenemos diferentes operadores o funciones que ya nos ofrece PSaint, con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, nos ofrece operadores algebraicos, o los que conocemos también en las clases anteriores que lo vimos como operadores aritméticos. Tenemos el operador de la suma, resta, multiplicación, división, potencia, módulo, que es se representa con un porcentaje en otros lenguajes, pero aquí escribimos mod, lo que es igual al resto de una división. Operadores lógicos, que también lo estuvimos viendo en la clase anterior: operador lógico de la conjunción y operador lógico de la disyunción, o operador lógico de la negación no. Operadores relacionales: operador de igual, operador distinto que es otra forma de representarlo, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Funciones matemáticas: también tenemos muchas en PSaint, para sacar el valor absoluto de un número, para truncar un valor, para redondear un valor, para sacar la raíz cuadrada, el seno, coseno, tangente, cotangente, en fin, hay muchas funciones que ya nos ofrece PSaint. Para trabajar con cadenas de texto, trabajar con funciones de longitud, para saber qué tan grande es una cadena, cuántos caracteres tiene, lo podemos hacer con estas funciones de cadenas. Podemos convertir podemos convertir texto a número, y viceversa, convertir número a texto también. Y la constante, que aquí ya nos ofrece PSaint, por ejemplo, una constante, y si presiono pi ya nos aparece la constante de pi. Ya sabemos que pi tiene un valor. Cuando hablamos de constantes, si ustedes lo recuerdan, hay constantes que son simbólicas, que nos referimos a una palabra y nosotros le asignamos un valor. Por ejemplo, si digo la constante pi, esto obviamente nosotros ya sabemos que nadie se lo ha inventado, que es igual a 3.1416. Esta es una constante literal en este momento. ¿Por qué razón? Porque le estamos diciendo, bueno, me perdonan, esto que está aquí es una constante literal. ¿Por qué razón? Porque 3.1416 ya sabemos que es el valor de pi. Pero si yo lo escribo de esta forma, como me lo muestra cuando presiono pi, se conoce como una constante simbólica, porque este es algo simplemente simbólico, ¿sí? Pi, de nuestro cerebro ya sabemos que vale 3.1416, pero en ningún momento le hemos dicho que así es, ¿no? Entonces un poco es solamente simbólico, mientras que el otro es totalmente literal. Entonces, hasta aquí con respecto a lo de las variables y lo de los operadores que nos ofrece ya PSaint. En la parte de la derecha nos aparecen diferentes comandos con los que podemos nosotros trabajar. Es decir, si yo le doy clic aquí, me aparece el comando escribir y yo puedo mandar una salida o hacer una salida. Si yo quiero leer un valor
o introducir el valor de una variable, utilizo el comando leer. Si yo quiero asignar el valor de una operación aritmética o de una operación lógica, utilizo el comando asignar. ¿Sí? Si yo quiero utilizar condicionales, estructuras repetitivas y muchas más que vamos a ver en la clase, pues aquí nos aparecen también. ¿Sí? Entonces aquí están todos los comandos. Si ustedes se fijan, el lenguaje que utiliza Psein para representar algoritmos es un lenguaje natural, un lenguaje muy fácil de entender porque se utilizan palabras que están en español, palabras que nosotros podemos conocer. ¿Ya? Entonces, esta es una pequeña introducción a Psein, ¿ya? Una pequeña introducción a Psein. Así que para que no nos vayamos sin saber cómo funciona, le voy a poner como nombre a este algoritmo el siguiente. Hola, guión bajo mundo. De esta forma, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar un comando de aquí de mi lista y voy a escribir, voy a decir, me aparece aquí lista de expresiones. Lo que voy a escribir aquí va a ser lo siguiente, entre comillas, voy a poner hola estimados amigos, ¿no? Bueno, el famoso hola mundo para todos, hola mundo para todos, ¿sí? Cierro comillas y de esta forma, miren, y al final siempre termino con un punto y coma. Esto de los puntos y comas van a depender de los perfiles que tengamos en Psein, pero más adelante lo vamos a ver más a detalle a qué se refiere con estos perfiles. Ya, yo para acostumbrarme siempre utilizo escribir que al final de cada instrucción punto y coma, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahorita hemos escrito un simple algoritmo. Inicia en algoritmo y el nombre de este algoritmo es hola mundo, y utilizamos el comando escribir que dice hola mundo para todos, que es una cadena de texto. Si ustedes recuerdan, las cadenas de texto las escribimos entre comillas, ¿ya? Y las cerramos entre comillas y utilizamos punto y coma. Es todo lo que hace, fin del algoritmo. Si lo ejecuto, ustedes van a ver qué es lo que sucede. Lo voy a ejecutar paso a paso, la verdad que no tiene muchos, y me dice hola mundo para todos y en la ventanita de ejecución. Si lo ejecuto de un solo, este es paso a paso y esta es una ejecución directa que hacemos. Si lo voy a ejecutar, ustedes van a ver que aquí aparece hola mundo, que es lo que queríamos que hiciera nuestro algoritmo. Así de sencillo. Bien, jóvenes, esto, como les repito, es una pequeña introducción para utilizar Psein creando algoritmos. Así de sencillo. Hemos visto de forma rápida también lo que es la interfaz de nuestro programa Psein para crear algoritmos. Bien, vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que haya servido de mucho. Cheque, nos vemos, chayito, adiós a todos.